El diseño de tareas para la clase de matemáticas y el análisis de los diferentes currículos y cómo uno puede hoy diseñar una tarea en la era actual y dejar algunas estrategias para los futuros profes que ya están ahí próximos a terminar. Ese recorrido que les propongo, por un lado, quiero unos puntos de partida y contexto, y ese contexto es hacerlos recorrer rápidamente los diseños curriculares, así como la profesora Mabel tomó de las diferentes provincias de Argentina, yo quiero tomarlos de América Latina y quedarme después con el de Colombia, algunas cuestiones para diseño de actividades y cómo puedo hoy, incluso con inteligencia artificial, ayudarme a diseñar buenas tareas acorde al diseño curricular. Voy a tomar un ejemplo hecho para Argentina y un ejemplo para Colombia y luego algunas reflexiones finales y abierto a las preguntas y la línea de comunicación siempre abierta con ustedes. Entonces, entre esos puntos de partida, miremos algunos de los diseños curriculares de América Latina y quiero que queden así la idea y lo comparen con el de ustedes. Ya vemos, son así como hizo la profesora Mabel, me quiero quedar con algunas ideas en forma general. En el caso de Argentina, cuando plantea qué matemáticas aprender hoy, se habla de aplicaciones en situaciones cotidianas. Ya después lo vamos a ver con ejemplos de cómo cuesta esto. Y dan ejemplo, una larga lista de lo que serían aplicaciones en situaciones cotidianas. Hay que hacer la aclaración que muchas veces creemos que son aplicaciones de situaciones cotidianas porque usamos palabras de uso cotidiano, pero eso no son situaciones de uso cotidiano. Si a mí se me ocurre decirle a los niños, un sapo da saltos cada 20 centímetros, una langosta, un grillo da cada 15 centímetros. ¿Cuándo coinciden el sapo con la langosta? Uno dice, es un problema de la situación cotidiana. No, no es una situación cotidiana. Es una situación falseada y manipulada. Primero que ni me importa cuando coincide el sapo con una langosta. Segundo que nunca dan saltos de ese tamaño, nunca lo hacen en línea recta. O sea, es totalmente ficticio y eso pasa en la clase. Van a ver que todos los diseños curriculares enfatizan que no puede hacerse eso en la clase. Entonces hay que estar teniendo presente mi contexto y por eso hay que ser hasta cuidadoso con inteligencia artificial si le pido que diseñe un problema porque apela a lo que está en Internet, a lo que tienen las bases de datos y va a hacer este tipo de problemas. Se los voy a mostrar así con ejemplos después. Aquí hay un listado, como pueden hacer Ministerio de Educación. Ustedes tienen muchos materiales también de qué cosas entenderíamos como problemas de la vida real, entender facturas del consumo de los servicios como electricidad, interpretar resultados de análisis médicos, por ejemplo. Entonces, nos enfatizan una matemática que sea mucho más interdisciplinaria, real y atractiva, centrada en la resolución de problemas, no de ejercicios. Es muy diferente resolver un problema a resolver un ejercicio. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Si yo empiezo con una temática y les enseño un determinado contenido a mis estudiantes, lo que hacen a continuación no es resolver un problema, es resolver un ejercicio. Me acaba el profesor de explicar proporcionalidad. Entonces lo que me está dando es un problema de proporcionalidad. Tendré dificultades de que no sé cómo aplicarlo, pero es un ejercicio. Ya sé lo que es lo que tengo que estar haciendo. Todos los diseños curriculares, me voy a anticipar, enfatizan la comunicación. Eso me gustaría que se lo lleven ustedes que se están formando, de que hoy en día no pasa por colocar un resultado. ¿A todos les dio 4? No importa. Lo que importa es el modo en que uno comunica. Desarrollar el pensamiento crítico, para eso tiene que tener sentido el problema y decir, ¿qué estoy analizando? Estoy con un problema de probabilidad y estadística, estoy analizando índice de masa corporal de un grupo de estudiantes, por ejemplo, y me quedó que el 18% es superior a 25. ¿Y eso qué me dice? 18, superior a 25 por el índice, por la Organización Mundial de la Salud, habla de obesidad, que los índices normales entre 18 y 25. Ahora, eso es malo, es bueno, más o menos así se comportan otras poblaciones. Eso es desarrollar un pensamiento crítico. La capacidad de aprender a aprender,
El compromiso y responsabilidad, el trabajo con otros, las competencias digitales, los proyectos interdisciplinarios. Si nos pasamos a Chile, por ejemplo, vamos a ver otra vez, enfatiza enfoque interdisciplinario y aprendizaje basado en proyectos. Un énfasis en el modelamiento matemático. El modelamiento matemático no es usar modelos de matemáticas, sino es tomar una situación, simplificarla de la realidad y aparecen verdaderos problemas y muy interesantes. Enfatiza la argumentación. El razonamiento matemático, estadístico, la representación, los problemas propios de la disciplina y otras áreas, el aprendizaje basado en proyectos y resolución de problemas. Esto es como para que ustedes después sean curiosos. ¿Qué diferencia hay entre modelación matemática, el aprendizaje basado en proyectos y la resolución de problemas? Son formas de trabajar en la clase que no son necesariamente iguales. El fomento de la interdisciplinaridad y ofrece orientaciones para la contextualización. Dice, poner en prácticas maneras de abordar tales fenómenos y problemas. Y las competencias de ciudadanía digital, que hoy sería impensable que no las desarrollemos. Si me paso a Uruguay, Uruguay tiene una característica muy particular. Tiene un diseño que es diferente a los del resto de América Latina. Está pensado en términos de competencias. Si bien ustedes dicen, no, sí, pero los estándares por básicos de competencias que tiene Colombia es lo mismo, pero el de Uruguay es interesante como para mirarlo. Aparecen las pensado en competencias no de la matemática, sino pensado en las ciencias, bien integrado. Yo voy a tomar algunas, nada más. Por ejemplo, dice, identifica problemas diseñando y aplicando diferentes estrategias y forma de razonamiento para obtener soluciones, comprender, interviene, pero no habla de la matemática. Pensamiento científico, pensamiento creativo, habla de todas las ciencias, mirarlo. Dan orientaciones metodológicas para trabajar esto, metodologías activas como los sistemas STEM, minimizar las líneas divisorias entre las disciplinas. Esta idea es muy fuerte, es minimizar las líneas divisorias entre las disciplinas. Es decir, este es un problema de matemática, este es un problema de física. No, tiene una mirada mucho más integral y esta idea de la competencia comunicativa, por ejemplo. Si nos pasamos al de Perú, el de Perú habla en la resolución de problemas y tiene algo semejante al que plantea Colombia, que es la capacidad de que los estudiantes sean los que plantean los problemas. No solamente como ocurre habitualmente en nuestras clases y estamos acostumbrados, que resolvemos el problema que nos da el profesor. Aquí hay que plantear, Colombia lo tiene muy fuerte, marcado, y sin embargo, en las clases, cuando lo vemos, los profesores son los que proponen las situaciones de clase, esas consignas. Cuando uno mira este pie de página, a qué le llaman resolución de problemas, toma línea de las didácticas. Y esto era lo que mencionaba la profesora Mabel, que había que conocer de las líneas didácticas porque hacen planteos diferentes. Dice, por ejemplo, en ese punto 38, que se toma como referencia la teoría de situaciones didácticas de Brousseau. Eso quiere decir que debo diseñar consignas donde los estudiantes no saben del contenido y emerge el contenido en la clase. Eso es muy sintético, la teoría de situaciones es mucho más larga. Luego habla sobre la educación matemática realista y habla sobre la resolución de problemas de Schoenfeld, pero entonces son cosas diferentes y enfoques que se van complementando. Habla entonces de plantear y resolver problemas y habla de que los estudiantes no conocen de antemano la estrategia de solución. Eso choca contra nuestro sistema de creencias, de que no pueden resolver problemas si antes no les conté el contenido. Solo hagan una mirada a ustedes en su sistema de creencias e imaginen que le están enseñando derivadas sin saber derivadas. Y uno dice, no, me lo tienen que enseñar. No, sí puedo enseñarte derivadas sin haberte dado la definición antes y lograr que emerja. Tomo ese ejemplo porque a veces uno cree que tiene que ser el orden lógico, me tienen que decir primero la derivada, las reglas y entonces ahora vemos, o me tienen que decir qué es la integral y ahora entonces resuelvo. No, no es así. O sea, eso forma parte de mi sistema de creencias.
En Perú, al igual que Colombia, como para ir pegando algunas cosas, los problemas que resuelven los estudiantes pueden ser planteados por ellos mismos o por el docente. Pero si yo le estoy dando un determinado contenido y los estudiantes lo único que hicieron es cambiar los datos, no están creando un problema, están creando un ejercicio. Hacerse buenas preguntas que den lugar a plantearse problemas es una competencia importante y Colombia la tiene, por ejemplo. Si nos vamos al de Ecuador, cuando vemos el de Ecuador, habla de aprendizaje significativo cuando resuelve problemas de la vida real, pero esos son problemas reales. La resolución de problemas, la modelización de la realidad y de nuevo habla de plantear, explorar y resolver problemas. El estudiante debe ser capaz de plantear esos problemas. La modelización ayuda mucho al respecto. Si vamos a los estándares básicos de competencias que plantea Colombia, tomo algunos, ustedes los manejan a estos. Yo lo que quiero es mirar los puntos de encuentro para que después tenga sentido las actividades que les propongo y cómo las analizamos. Me habla de formular, plantear, transformar y resolver problemas a partir de situaciones de la vida cotidiana, de otras ciencias y de las matemáticas mismas. Toda una mirada interdisciplinaria. Formular distintos problemas, posibles preguntas, posibles respuestas. Habla de formular argumentos y por eso aparecen estos 5 procesos generales que contemplan los lineamientos curriculares, que es formular y resolver problemas, modelar procesos y fenómenos de la realidad, comunicar, razonar y formular y comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos. Muchas veces nos quedamos con ejercitar procedimientos y algoritmos. No significa que es malo el ejercitar, pero no me puedo perder de vista los otros procesos y el foco general que tiene en este caso el diseño curricular de Colombia. Si nos pasamos a otro, por ejemplo, el de Costa Rica habla casualmente de problemas extraídos de la realidad o que puedan imaginar como reales, contextos reales, bien seleccionados, donde promueve ese contacto con los objetos matemáticos y por qué privilegia el trabajo en aula. Tengan presente eso porque eso es lo que vamos a estar mirando en las dos actividades que les quiero proponer, porque a veces uno diría, son problemas de la realidad. No, no son problemas de la realidad. Enfatiza la modelización matemática y lo cuenta, cómo se entiende la modelización matemática, que es una línea casualmente en educación matemática y la importancia que tiene. Si miramos el de México otra vez habla de la autenticidad de los contextos es crucial para la resolución de problemas. Otra vez, de nuevo, fenómeno de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, algo que resulte significativo para el estudiante. Habla de el estudio de las matemáticas, representa un escenario favorable para la formación ciudadana, el fortalecimiento de la lectura y escritura. Entonces, si es lectura y escritura, no puede ser que me quede solo con cuentas, con algoritmos, con algo que hoy los algoritmos, los procedimientos los resuelve rápidamente un software. Retomando lo que expresaba la profesora Mabel, esta idea que hay veces los profesores se quedan con que mis estudiantes tienen dificultades para dividir números, separar en términos, resolver una ecuación, se quedan en los procedimientos. Y eso hoy me lo tendría que estar cuestionando. Si miramos el de Brasil, bueno, uno podría hacer una traducción y voy a mirar las palabras claves. Habla otra vez de nuevo, matemáticas aplicadas a la realidad en diferentes contextos, vivencias cotidianas de los estudiantes, eso lo sabemos los profesores, de nuestro grupo de estudiantes y por conversar con ellos. Esto lo digo en torno a cuando le estoy pidiendo inteligencia artificial, es necesario describir el contexto de mis estudiantes para que me ayude en el diseño o la reformulación de una consigna. Por eso habla de demandas del mercado laboral, proyectos de bienestar de los pueblos, utilizar la tecnología y las aplicaciones digitales. ¿Qué cosas tienen puntos en común? El problema como punto de partida del aprendizaje. Se espera que los estudiantes exploren, formulen casualmente y resuelvan los problemas en contextos diversos.
Problemas contextualizados con sentido. Es algo que me lo tengo que estar preguntando cuando diseñe una consigna, si es un problema con sentido, que estén vinculados a contextos reales. Me tengo que preguntar, ¿este es un contexto real o es una realidad falseada? Lo vamos a ver con algún ejemplo que lo vamos a tomar de los que plantean materiales que tienen ustedes en Colombia y lo voy a tomar otro de Argentina, para que no piensen que uno critica lo que hace otro país, sino que no lo hacemos con una crítica destructiva, sino para aprender. Problemas abiertos o con múltiples vías de resolución. Esto tienen en común todos los diseños curriculares. Fuerte énfasis en que las tareas no deben tener solo una respuesta ni un único camino. Y eso acontece con un problema real. Hoy en día, si me hacen un problema real, me preguntan algo real, no llego a una única respuesta. Me llegan a preguntar en qué momento, si estoy criando aves, pollos, por ejemplo, en qué momento sería óptimo faenarlo, venderlo, no tiene respuesta única. Depende del tipo de alimento, el costo que le estoy consiguiendo, qué cosas tengo de costos, cuánto consigo el alimento, a cuánto lo puedo vender el pollo. Eso tiene respuestas múltiples. Problemas que articulan saberes y tipos de pensamiento. Lo tiene Colombia en particular esto. Se busca superar esa fragmentación temática. Los problemas deben integrar diferentes tipos de pensamiento. El numérico, el variacional, el geométrico, el aleatorio y permitir conexiones con otras disciplinas. Problemas que promuevan procesos generales de la actividad matemática. Todos los países priorizan el desarrollo de procesos como modelar, comunicar, razonar, representar, formular conjeturas, validar soluciones. Miremos esto. ¿Cuándo le pedimos a nuestros estudiantes que formulen conjeturas? Que es muy diferente a decir, ¿cuánto cree usted que le va a dar este problema? Que no es formular una conjetura. Pero si el problema está tan guiado paso a paso, le expliqué antes qué hacer, es imposible que el estudiante pueda formular una conjetura y no voy a estar acorde al diseño curricular. Problemas adaptables a tecnologías y nuevas formas de representación. Eso lo tengo que estar pensando. Yo no le puedo dar a los estudiantes los mismos problemas que eran buenos años atrás, porque hoy tenemos mucho avance de la tecnología. No era lo mismo dar un problema cuando no había calculadora, cuando después apareció la calculadora, cuando aparece la computadora y hoy cuando tengo hasta con inteligencia artificial. Los problemas no pueden ser los mismos y no me puedo quedar en la técnica, nada más que es un error frecuente. Y problemas que exigen argumentación y justificación. ¿Por qué todos ellos dicen esto? Porque lo que en el argumento está la comunicación, el modo en que los estudiantes deben comunicar, ponen en juego conceptos, propiedades, procedimientos. Como punto de partida no puede ser esto como veríamos en esa imagen, un profesor que tiene toda una pizarra, un tablero todo escrito, que va de lo general a lo particular, que lamentablemente es así el modo en que nos enseña la matemática. Empiezo con límite y me dan la definición de entrada de límite. Espantoso que alguien empiece con la definición de límite. O me voy a matrices y que antes de operar con matrices me la definan. Habitualmente, si alguien me define una matriz y el profesor empieza a poner en su tablero, pizarra, estos símbolos, y mira hacia la clase y termina diciendo, ya vamos a hacer algún ejemplo que usted lo va a entender. Y dice, claro, ¿por qué no empezó de algo particular? Y así hasta en escuela secundaria. Estos son libros que aparecen en internet donde empiezan operaciones entre polinomios. ¿Qué es un polinomio? Y lo define de esta manera espantosa. ¿Qué alumno entendería esto de entrada? Esto es matemática siglo XIV que todavía sobrevive en el siglo en el cual nos encontramos. Y esto es el sistema de creencias nuestro de fondo. Ese sistema de creencias es el modo en que nosotros concebimos que se enseña y se aprende matemática. Y uno podría decir, no, eso ya no es más, ahora es así, es la misma clase. ¿Por qué es la misma clase? Un profesor explicando, en la de la izquierda los estudiantes leen de un libro, aquí leen de una tablet, de un computador, están leyendo, es lo mismo. La clase la está dirigiendo el profesor y ni hablar en educación a distancia, donde los profesores se quedan mirando, todos con cámaras apagadas, y el profesor es el que está hablando del otro lado. Enfatiza un sistema conductivista y centrado en el profesor.
pero hoy lo podemos cambiar con inteligencia artificial. Cuando vemos cómo actuar, y ya lo vamos a cerrar con actividades, uno podría decir, bueno, inteligencia artificial comete errores. Sí, también los libros, también los profesores. Para eso debemos ser críticos nosotros. No me puedo anteponer, no, pero inteligencia artificial casualmente lo aclara, comete errores. Sí, 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 los profesores también cometen errores. Y cuando estoy en una clase, el modo en que me está enseñando un profesor muchas veces es erróneo y va en contra de las líneas de educación matemática. Si empezamos a ganar experiencia y ni hablar si conocemos de educación matemática, podemos incluso cargar hoy en día inteligencia artificial, libros de texto, investigaciones hechas y poner en juego nuestra creatividad en la interacción, allí mejoran los diseños de las consignas. No hablo de problemas, sino la consigna. Puede ser o no, puede ser un problema para el estudiante. Me agrada traer a discusión estas cosas que hoy en día dice inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno está interactuando con un diseño? Dice, la inteligencia artificial no da siempre la misma respuesta ante una misma consigna. ¿Qué sería si todos probáramos en este momento un diseño de una consigna? No nos da la misma respuesta a todo. ¿Por qué? Porque hay memoria contextual, porque interpreta los pedidos según el historial de interacciones que nosotros tuvimos con la inteligencia artificial. Y eso detecta cuánto sabemos nosotros de educación matemática. El resultado depende fuertemente del tipo de interacción. Por ejemplo, si uno le estuvo diciendo, no, no quiero que hagas que me ayudes en este problema, pero no des ayudas explícitas. Quiero que se fomenten múltiples estrategias. Quiero que se genere un conflicto cognitivo. Lo recuerda como criterios a tener presente. Y la inteligencia artificial aprende en el marco de la conversación, no por sí sola. No recuerda lo que dijimos en conversaciones, aunque ahora sí, porque tiene una memoria persistente, pero mantiene coherencia en el intercambio. Y estas dos apreciaciones a mí me gustan mucho. Cuando más sepamos nosotros de didáctica, mejor será la interacción. Un usuario formado puede discutirle, matizar, corregir y refinar la propuesta de la inteligencia artificial generativa. El valor no está en que la inteligencia artificial tenga la solución, sino en que se vuelve un interlocutor potente para pensar didácticamente. Esto es un intercambio que yo tengo con inteligencia artificial, no es que lo estoy diciendo yo, lo dice inteligencia artificial. Diseñar con la inteligencia artificial generativa es una práctica reflexiva, no un reemplazo. No sustituye el saber del docente o investigador, pero abre nuevas posibilidades de exploración, contraste y reformulación que enriquecen la toma de decisiones pedagógicas. ¿Qué podríamos preguntarle, por ejemplo, para empezar a mirar contra nuestro sistema de creencias? Le podríamos preguntar cuáles son las características de los problemas en enseñanza, de la enseñanza de la matemática en la escuela secundaria o la escuela media, por ejemplo, y empiezan a decirnos estas cosas. Y acá hay que mirarlo contra nuestro sistema de creencias. Ausencia de contexto relevante. Los problemas que carecen de un contexto relevante pueden parecer abstractos o desvinculados de la vida real, lo que dificulta que los estudiantes vean la utilidad y aplicabilidad de los conceptos matemáticos. Le enseño a resolver ecuaciones por el placer de resolver ecuaciones. Le enseño a graficar funciones polinómicas, parábolas, cambiándole todos los números, nada más calculando las raíces por el placer de calcular raíces, por el placer de calcular los vértices. Esos son problemas con ausencias de contextos relevantes. Cuando lo mire a la luz del diseño curricular de Colombia, de cualquiera, me va a decir que eso es incorrecto. Pero claro, en nuestro sistema de creencias, uno dice, a mí me encantaba quedarme horas resolviendo ecuaciones y ejercicios combinados. Eso era una matemática del siglo pasado. Hoy lo tengo que pensar que no puedo estar enseñando de esa manera. Énfasis en la memorización en lugar de la comprensión. Problemas de matemática que se centran en la aplicación de fórmulas y algoritmos sin fomentar una comprensión profunda de conceptos subyacentes. Lo van a encontrar hasta en estadística, que solo tiene un conjunto de datos, calculen la media, la moda, la mediana, haga un histograma. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué significó que la media, la moda y la mediana no me quedaran iguales? ¿Por qué decido el histograma? ¿Por qué quiero el histograma? Es muy diferente que la persona tenga que comunicar una idea y decida, ¿qué quiero comunicar?
¿Por qué me serviría un histograma o por qué un diagrama de cajas, un diagrama de cajas sería mejor? ¿Por qué? ¿Cuál sería? ¿Qué quiero comunicar? Eso es desarrollar un pensamiento crítico en alguien. Falta de diversidad en los enfoques de resolución de problemas. Claro, los problemas se presentan de una sola manera, lo que limita la creatividad. Estos se resuelven de esta manera. Nos dicen los diseños curriculares que hay que enseñarlo de esa forma. Poca atención casualmente a las habilidades de resolución de problemas. Y lo que pasa es que uno dice, aquí está de nuevo el sistema de creencias, es que el profesor del otro curso exige que mis estudiantes sepan hacer tal procedimiento, como contaba la profesora Mabel, que son uno de los errores frecuentes que acontecen. Falta de conexión con los intereses y experiencias de los estudiantes. Eso lo sabemos nosotros, pero conversando con ellos. ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuáles son las problemáticas de sus contextos culturales que tengan sentido trabajarlo en la clase para discutirlo? No alentar el pensamiento crítico, problemas que requieren solo aplicar fórmulas o algoritmos, y ahí uno podría continuar, ¿no? Exceso de ayuda o dirección, estos problemas pautados que A, haga tal cosa, B, tal otra, tengo una función, A, determine el dominio, B, realice una gráfica, encuentre el valor para tal cosa, ¿qué pasa? Uno dice, no tiene sentido que hoy aparezcan de esa forma, y viene una larga lista. Y así podríamos preguntar hasta con temas particulares. ¿Cuáles son las críticas que se reportaron sobre la enseñanza de geometría en tal curso, de estadística, de aritmética, cualquiera de ellos? Y eso me permite creatividad a mí. Lo que sí sabemos cómo funciona con inteligencia artificial en este momento no es pedirle que diseñe. Tenemos un marco teórico o podríamos tener el diseño curricular, algunos criterios, y eso es lo que les muestro con dos ejemplos para ir cerrando. La inteligencia artificial para argumentar en contra, decir por qué no cumple con el diseño curricular, y luego la inteligencia artificial le pido que me lo fundamente a favor, por qué sí se adecua al diseño curricular. Y dejamos lugar al profesor en la reflexión de por medio. Vamos con algunas experiencias. Para ello sí defino una cuestión particular. Entiendo tarea como un contexto, no el contexto que alude si es de grillos, del agua, del problema, sino cuál es el grupo de estudiantes que saben, trabajan con software, no trabajan con software, ese es el contexto. Eso lo voy a necesitar para planteárselo y decírselo a inteligencia artificial para que entienda en el rediseño o la reformulación con qué estudiantes estoy trabajando. Me voy a plantear un objetivo cognitivamente exigente y voy a proponerme una consigna, voy a pretender que todo eso sea coherente en todas sus partes, que tenga alto potencial matemático y sea pertinente casualmente la tarea que le estoy dando a mis estudiantes. Y lo que vamos a ver ahora es algunas cuestiones del diseño que lo podemos hacer con inteligencia artificial. Voy a tomar uno de Argentina y uno de Colombia y lo vamos a mirar a la luz de los diseños curriculares. Voy a mirar Razones y proporciones, que está en un libro de segundo año digital en Argentina. Habla de 1 litro de pintura cubre de manera uniforme 3 metros cuadrados y me pide que complete una tabla, donde casualmente es superficie 1, le falta algo, 2, 4, luego pintura, falta, obtiene los siguientes cocientes. Entonces uno dice, ¿es un problema realista? No, no es un problema realista. No, pero si me habla de pintura, ahora, ¿usted sabe cuál es la pintura que están usando? ¿Cuál es el tipo de superficie que usted quiere pintar? Es muy diferente si usted toma una superficie que se pinta por primera vez y usted necesita colocar una base de allí, o tiene una superficie que ya está pintada, que es altamente absorbente. Claro, eso es la realidad. Distinto es que usted diga, debo pintar el aula o la escuela o mi casa donde tenga que tomar medidas. No es cierto que yo vaya a decidir así, bueno, puedo mirar lo que me aparece en este tipo de pinturas, pero la superficie a cubrir la tengo que calcular yo. Entonces, el problema es poco realista. Si lo analizamos a la luz de la inteligencia artificial y le preguntamos, que dé argumentos en contra. Yo voy a tomar el diseño curricular de aquí, la provincia donde yo vivo es Córdoba, así como ustedes tienen Córdoba y hasta Universidad de Córdoba, acá nosotros también tenemos Córdoba.
Y le preguntamos por qué no es un buen problema según el diseño curricular. Y dice, no hay un problema, solo una consigna mecánica. El enunciado no presenta ninguna situación desafiante o interrogante genuino. Parte de un dato concreto, 1 litro cubre 3 metros cuadrados, y se solicita simplemente completar una tabla y calcular cocientes, es decir, una tarea rutinaria sin conflicto cognitivo. Y después me dice, el diseño curricular promueve situaciones problematizadoras que involucren la necesidad, o sea, me da un fundamento por qué lo dice. Y continúa, las estrategias están pautadas de antemano. El estudiante no tiene que decidir qué hacer ni cómo hacerlo. Se le indica explícitamente qué completar y qué cociente calcular. Esto me lleva a aprender a mí decir, no puedo presentar este problema. Entonces, en esta crítica me ayuda a decir cómo lo puedo reformular. Tengo un interlocutor que es bastante, muy potente en este momento, inteligencia artificial, con el diseño curricular, pidiéndole que me argumente en contra. ¿Por qué no se adecua? Y continúa una larga lista, ¿no? No hay un contexto significativo ni auténtico. Aunque se menciona la pintura, el dato no se sitúa en un contexto que motive o conecte con experiencias reales de los estudiantes. No se trata de un problema vinculado a la vida cotidiana o de un campo profesional. Se presenta más bien como un pretexto artificial para hacer cálculos. Exacto, desde el punto de vista didáctico, y me dice que de qué parte del diseño curricular lo saca. No se estimula la argumentación, que es central en todos los currículos. En ningún momento se solicita justificar, fundamentar o explicar decisiones. Solo se pide obtener cocientes. Esto limita gravemente el desarrollo de capacidades comunicacionales y argumentativas, pilares del enfoque didáctico actual, y dice de dónde lo toma del diseño curricular. Reduce la proporcionalidad a una regla técnica. En lugar de promover una comprensión profunda del fenómeno de la proporcionalidad, por ejemplo, ¿qué significa mantener constante una razón? ¿Cómo se representa gráficamente? ¿Qué ocurre si se modifica la unidad de medida? El ejercicio lleva al alumno a aplicar una regla sin reflexión. Como conclusión, este tipo de ejercicios, aunque puedan servir como práctica mecánica dentro de una secuencia más amplia, no constituye un problema auténtico desde el enfoque del diseño curricular de Córdoba. No promueve el pensamiento matemático, ni el razonamiento, ni la toma de decisiones, ni el vínculo con situaciones reales. Esto me ayuda entonces a que yo lo puedo reformular el problema, y me ayuda hasta a entender el diseño curricular. Si le pido fundamentos a favor, ¿qué me dice a favor? Bueno, me dice, aborda un contenido clave, la proporcionalidad directa. La situación presenta, apunta a una relación directamente proporcional entre dos magnitudes. Esto es un contenido que hay que abordarlo. Se centró en el contenido, no en el problema. Puede servir como punto de partida para construir la noción de razón constante. Dice, el cálculo de los cocientes del ítem B permite identificar la constante o la razón de proporcionalidad, casualmente, si el docente orienta la discusión hacia... Entonces, en estos argumentos a favor, me está diciendo cosas que yo debería hacer en la clase, que es gestionarlo. Me dice que dice el diseño, promueve que los estudiantes identifiquen y usen razones, admite representaciones tabulares y gráficas posteriores. Esto es una cuestión didáctica, que es trabajarlo con diferentes registros, pero no lo dice el problema. Lo que te está diciendo es, si uno gestiona adecuadamente la clase, casualmente dice, esto puede ser aprovechado por el docente para que los estudiantes grafiquen, observen, comprendan. Ah, tengo que gestionar una clase de una manera diferente. Menciona que, claro, que el problema es tan simple que es accesible para todo el mundo. Eso es algo a favor. Casualmente es tan elemental, porque ya lo vieron en primaria, que el problema es accesible para todo el mundo. Y puede servir como pretexto didáctico para generar discusión si se gestiona con intención. ¿Qué significa que la relación sea constante? ¿Cómo se justifica esa constancia? Eso significa que me da pistas de cómo gestionar este problema en la clase. Me da como conclusión, este ejercicio no es un buen problema en sí mismo, pero puede formar parte de una buena secuencia, y vieron que inteligencia artificial siempre es amable y te dice si quiere que lo mejore. Y acá va una precaución. Sí, le pido que lo mejore,
pero yo no estoy contando acá los intermedios. Yo puse los criterios antes. Le dije, yo quiero que se eliminen los datos, que sea el estudiante el que ponga los datos, que se activen conocimientos previos. Le dije cuál podría ser una temática de interés para mis estudiantes. Eso es relatarle el contexto. Casualmente les puse, aquí es normal en mi contexto con los estudiantes, que organicen encuentros los fines de semana para comer asado. Y entonces uno diría, bueno, ese es el contexto, entonces la consigna cambió sustancialmente. Te propongo esta versión del problema sin ayudas ni pautas. Este fin de semana vas a organizar un asado con tus amigos. Como estoy en Argentina, inteligencia artificial habla en el acento nuestro, entonces no va a decir quieres hacer, sino lo habla con nuestro acento, que es querés hacer una buena compra para que alcance bien, sin que sobre demasiado. ¿Cómo calcularías cuánta carne necesitas comprar? Fundamenta tus decisiones y explica tu razonamiento. Y dice, ¿qué tiene de potente esta formulación? No condiciona estrategias, invita a usar razonamientos proporcionales, permite hacer construcciones, puede superponerlo todos los razonamientos en un mismo gráfico, me ayuda a pensar la actividad. Y les cuento cómo se desarrolló la actividad. En realidad, con grupos de estudiantes de A2, ellos formulaban cuánta carne, como es para un asado, es lo más costoso dentro del asado, cuántos amigos se iban a juntar y cuánta carne iban a comprar. Y esto es un listado que ellos apareció en ese grupo. Algunos decían, bueno, tres amigos, 1,5 kilos, otros eran 12, 6 kilos, otros 17, 6 kilos, 800, decían esas cuentas. Esa información, uno dice, ¿cómo sacan esa información? Ahora viene la gestión de la clase cuando uno trabaja de esta manera. Y porque encuentran información en Internet y acceden desde sus teléfonos. Menciona que un asado se puede calcular entre 300 y 500 gramos de carne por persona. Es la primera ayuda que aparecía en Internet. Acá hay supuestos que después uno puede preguntar si lo tuvieron presente a los estudiantes, porque hablan de los consumos de un hombre, lo que come un hombre, lo que come una mujer, que es cantidades diferentes, si lo tuvieron en cuenta. Y la pregunta que podría estar de fondo en la gestión de las clases es, ¿cómo puedo darme cuenta quiénes tuvieron los mismos criterios? Uno de ellos, casualmente después lo recupera el profesor, es la razón de proporcionalidad, es haberme dado cuenta que determinaron la misma cantidad de carne por persona. Y esto, decir 300, no es 300 gramos, es 300 gramos por persona, que simbólicamente será 300 gramos de carne barra persona, dividido por persona. Es la razón de proporcionalidad. Entonces, eso lo recupero en la clase. Y si lo pusiera en un gráfico de dispersión, ¿cómo me daría cuenta quiénes tuvieron los mismos criterios? Estoy pensando que estoy en escuela secundaria. Es aquellos que quedaron alineados. Y casualmente, la proporcionalidad directa me queda una recta que pasa por el origen. Es una característica que tiene. Y esto me permite hacer análisis entre los registros. Vamos al último problema y después cerramos con reflexiones. Si tomo este de quinto grado del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, habla, Catalina tiene una fábrica de champú artesanal. Para elaborar un litro de champú utiliza 150 centímetros cúbicos de suavizante. ¿Cuántos centímetros cúbicos de suavizante necesita para elaborar 15 litros de champú? Si miro, el diseño curricular habla de formular, plantear, transformar y resolver problemas a partir de situaciones de la vida cotidiana. Uno diría, ¿es un problema de la vida cotidiana? Sí, porque fabrica un champú. No. Primero que un champú no lleva un solo ingrediente y tampoco lleva suavizante, como está llevando acá, ni en esa proporción. Y además, ¿cuál es el sentido de calcular 15 litros? Porque es para una cuenta, nada más. ¿Esto es un problema de la vida real? No. Es una realidad falseada y manipulada para sacar cuentas, nada más. Eso debo ser crítico. Si se lo pido, con el mismo criterio que hicimos recién, vamos a mirar los argumentos en contra, nada más. Tomo los estándares básicos de competencias y le pido que me brinde argumentos en contra. Y me va diciendo esto, no implica la formulación y resolución auténtica de problemas. Según los estándares, una situación matemática debe permitir que el estudiante
formule y resuelva problemas, no solo que aplique una regla de tres directa en un enunciado cerrado y con alternativas predeterminadas. Este tipo de actividad promueve el cálculo mecánico más que el razonamiento matemático. Y da el enlace donde lo dice específicamente los estándares. Carece de contexto significativo y desafío cognitivo. Y me explica por qué. No vamos a leer todo el resto porque es de ese problema. Me da todos los fundamentos de por qué eso carece de sentido. No promueve la argumentación y la comunicación matemática, lo cual es obvio. No me pide ni justificar nada, nada. Entonces, y me dice qué dice el diseño curricular de Colombia. No permite explorar distintos tipos de pensamiento matemático. La tarea se limita casualmente al uso de la relación proporcional simple sin conexión con pensamiento métrico, variacional o numérico en profundidad, que casualmente lo dicen los estándares. No contribuye al desarrollo de competencias reales. La actividad no está orientada al desarrollo de competencias para enfrentar situaciones complejas y me da todos los fundamentos. Dice, en síntesis, este tipo de actividad puede ser útil como ejercicio complementario de cálculo, entonces habitualmente después te ofrece y te lo reformula. Y ahí lo que quiero mostrar es cuidado. Si se lo pido que lo reformule inteligencia artificial. Me da esto, lo único que me quitó la tabla, pero me usa el suavizante de nuevo, que los champús no usan suavizante. Suavizante se usa para lavar la ropa, no para lavar el cabello. No, y cuando los buscan los estudiantes, los ingredientes de los champús caseros no usan suavizante, usan aloe vera, usan otras cosas. Entonces, esto es totalmente irreal. Y además me da datos, 4 litros, quiere calcular. Ahora, mejora algunas cosas. Bueno, estimes la producción total, propongas al menos dos formas distintas, pero me lo pauta. Me empieza a decir, esto explica las decisiones. Entonces va diciendo, me da y me intenta dar una ventaja, promueve el pensamiento. Uno dice, uy, cosas lindas las dice, pero no. Uno dice, no, esto no está ajustado. Debo conocer de didáctica. Vamos con las reflexiones finales. Entonces, cuando estamos trabajando con inteligencia artificial en el diseño y reformulación, la sugerencia es trabajar, pedirle a la inteligencia artificial que argumente en contra. Decir en contra es, ¿a qué le llamo en contra? ¿Por qué no se adecua al diseño curricular? Y que fundamente a favor. Eso pone en juego nuestro sistema de creencias y la reflexión docente. Aquí ponemos en una balanza lo que dice la inteligencia artificial, fundamentos a favor, versus lo que dice argumentos en contra. Lo que dice a favor me permite justificar por qué es un buen problema, en la medida que lo ponga en diálogo con los argumentos en contra. Y los argumentos en contra son los que me permiten reformular. Y la última, hay veces tenemos miedo con la inteligencia artificial. ¿Es una amenaza o una posibilidad en la era actual? Si la inteligencia artificial es una posibilidad cuando amplía las preguntas que podemos hacernos, no cuando responde por nosotros. Si el foco está en el cálculo, hago ejercicios para cálculo, claro, la inteligencia artificial se me vuelve una amenaza, lo va a hacer mucho mejor. Si el foco ahora está en formular, interpretar, argumentar y validar, la inteligencia artificial potencia el trabajo docente y el aprendizaje. No se trata entonces de prohibir su uso, sino resignificar el valor de la tarea matemática. Si una inteligencia artificial puede resolver un ejercicio en segundos, el problema no es de la inteligencia artificial como se la critica en este momento, sino el ejercicio que estamos dando. Ya no tiene sentido didáctico dar ejercicio a los estudiantes. La inteligencia artificial obliga a repensar casualmente qué entendemos por aprender matemáticas hoy. Ya no alcanza con operar o recordar. Se requiere pensar críticamente con herramientas matemáticas y en ese sentido la inteligencia artificial me ayuda a reflexionar en lo que dicen los diseños curriculares y cómo pensar esa clase. Permite reformular casualmente las consignas, modelar desde otros lenguajes y simular escenarios complejos. En vez de eliminar la inteligencia artificial del aula, podemos usarla para proponer tareas que no tengan caminos prefijados, no sean estos clásicos ejercicios rutinarios.
La amenaza no es la inteligencia artificial, sino una enseñanza que no cambia frente a ella. Seguimos haciendo lo mismo en una era en la cual tenemos muchos recursos tecnológicos. Persistir en una matemática escolar descontextualizada, algorítmica y reproductiva hace que casualmente la inteligencia artificial desplace al docente porque lo hace mejor. Somos nosotros los que tenemos que poner la creatividad, como dice Steve Jobs, para conectar cosas y trabajar en conjunto, porque somos los que conocemos el contexto de nuestros estudiantes, el objetivo que sea cognitivamente exigente y plantear una consigna que sea coherente entre todas sus partes. Bueno, muchísimas gracias ahí por la atención. Y profe Cristian, espero ahí que yo haya entendido su consigna de que era en esta lógica que quería que trabajase, contarle ahí cuestiones de diseño curricular y diseño para sus estudiantes. Claro que sí, doctor Marcel. Muchísimas gracias a usted por compartir su conocimiento. Excelente la conferencia porque tomar ese barrido de todos estos diseños curriculares de los países de Latinoamérica, algunos de Centroamérica también, ¿sí? Fue algo muy bueno y nos da como esa, ampliar ese conocimiento y más sobre la resolución de problemas. Es algo magnífico porque hoy en día está el auge en nuestro país, Colombia, de incorporar en las aulas ese pensamiento que el niño sea capaz de solucionar su problema y siempre hemos debatido en los cursos de resolución de problemas que tenemos aquí en nuestra universidad. También hay un curso llamado resolución de problemas donde se miran todos los marcos metodológicos, como lo decía, y se debate entre qué es un problema rutinario, un problema no rutinario, un ejercicio y cómo podemos llegar al estudiante a ir más allá. Entonces, excelente su conferencia, doctor, como siempre, fajándose en todo. Yo personalmente le agradezco. No sé si los chicos tendrán alguna pregunta, ¿no? Ah, y tiene una pregunta y un estudiante con una pregunta. Andrés, fuerte. Por favor, a ver, Cristian, dile que que se haga cerca al computador. ya viene, digo, ya viene, como decimos acá en el Vila. Hola, buenos días, doctores. Yo tengo una pregunta y va más allá del hecho de si usamos o no usamos debidamente la inteligencia artificial. Yo tengo comprendido que la inteligencia artificial tiene tanto un campo de uso tan amplio y tan extenso que podemos simplemente hacer uso de ella para facilitarnos la vida o simplemente para ayudarnos a mejorar nuestros procesos. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que, o sea, comprenda la parte de la contextualización, de hacer uso o investigar sobre otros tipos de marcos metodológicos que utilizan en otros países, otros tipos de competencias que llevan a cabo? Pero entonces, ¿cómo nos aseguramos nosotros de que cuando generamos un problema cuando generamos un problema, no reformulamos un problema con IA, el estudiante no va a ser simplemente el hecho de tomar el problema para plantearse a la IA y volver a solucionarlo simplemente con la IA? Claro está que el problema que mencionaba sobre el asado es muy interesante porque parte del hecho de que los mismos estudiantes deben proponer, ya sea dentro del salón o durante la clase, deben proponer estas no variables, sino datos importantes, como lo fue el consumo por persona y cantidades. Pero entonces, ¿cómo hacemos para que esto se extienda y se minimice la posibilidad de utilizar la IA para solucionar los problemas? Bien, excelente pregunta. Ahora, mira, si planteas un problema, lo que tienes que analizar es lo que estás planteando, si era el mismo problema que tenías años anteriores. Entonces, si estás planteando un mismo problema de años anteriores, que la IA te lo resuelve, el problema no es de la IA, el problema es didáctico, que estás planteando un problema que lo resuelve la inteligencia artificial. Entonces, obviamente que el estudiante va a resolver el problema. Mira, voy a intentar vamos a hacer así una prueba sencilla. Estoy abriendo. Imaginan, ¿a qué le llamo imaginar? Imaginemos ahora que a mí me dieron un problema. Voy a pensar un problema desde uno elemental. Sugieran uno, alguien que se anime a decir, ¿a qué problema consideran que es bueno? Intenten sugerir ustedes uno diciendo, este problema sería bueno. ¿Cuál, por ejemplo?
¿Cuál? ¿Un problema libre o enfocado en algo? En lo que quieran. Porque uno dice, ¿cómo me doy cuenta si el problema es bueno o no es bueno? El clásico problema de cómo acercar un terreno al endorsalismo, pues sería interesante. Bien, ahora va la pregunta de reflexión. ¿Es un problema realista? Eso tienen que preguntarse ustedes. Bueno, voy a preguntar acá. El problema de... Un problema realista. voy a colocar esto, lo que ustedes están diciendo. El problema de cercar un terreno y utilizar la menor cantidad de material que suele darse en la clase de matemáticas. ¿Es un problema realista o simplemente un pretexto para enseñar procedimientos matemáticos? Bueno, un contenido, iba a decir, pero bueno, ¿Está alineado con el diseño curricular de Colombia? Esto me permite hoy en día un diálogo. No estoy diciendo que le voy a creer a inteligencia artificial. Me permite un diálogo de decir, a ver lo que estoy presentando. Es muy pertinente. El problema de acercar un terreno con la menor cantidad de material tiene una apariencia de un problema aplicado, pero en la práctica escolar muchas veces se convierte en un pretexto didáctico para una situación auténticamente significativa. Aunque podría tener una aplicación real en contextos como la arquitectura, acá conozca realmente los criterios técnicos para elegir el tipo de cerca, comprenda la relevancia económica de minimizar perímetros en vez de maximizar áreas. Entonces me da todo un contexto que a lo mejor yo no tenía presente y me hace enriquecer la propuesta. Entonces le puedo decir ahora trabajar con inteligencia artificial, ¿cómo puedo enriquecer la propuesta que no sea eso nada más? ¿Cómo le puedo hacer donde el estudiante tenga que colocar datos? O sea, tenga que elegir qué tipo de cerca, qué es lo que puede, cuál es su contexto. Entonces no lo va a resolver la inteligencia artificial. Y si lo resuelve, es porque yo le estoy dando órdenes y sé cosas que están de fondo. No es un... Si lo miro, acá formulé resolver el problema en contextos reales y matemáticos y va desde una perspectiva. ¿Qué podría hacerse para que sí sea un problema auténtico? Incorporar datos reales del entorno local, como precios de materiales. A lo mejor uno dice, no, si se lo incorporo, esto ya es la discusión, si se lo incorporo el problema es cerrado. Esta es la discusión que yo tengo que hacer con inteligencia. Si yo le doy los datos, ¿por qué? Eso es el sistema de creencias, de que todos los datos se los tengo que dar para que todo el mundo resuelva exactamente con la misma cuenta. Los datos los tendrá que buscar su estudiante. Buscarlo y podrá ser que va a la ferretería de Don Pepe y le da un precio y el otro que fue a otra ferretería le dio otro precio diferente. No importan los precios, los materiales. Uno decidió hacer una cerca de madera, el otro decidió hacer una cerca de tejido. Son diferentes cosas, entonces le doy libertad a los estudiantes. Proponer situaciones donde el estudiante deba decidir qué optimizar y justificarlo. ¿Qué debo hacer? ¿Minimizar el costo? ¿Maximizar el espacio disponible? Dejar abierta la posibilidad de explorar distintas soluciones y defenderla con argumentos geométricos, usar herramientas como GeoGebra. Entonces, a lo mejor yo no tengo ni idea. Vamos a empezar con algo así. Lo voy a decir así, no tengo ni idea cómo proponer un problema como me lo dices. Sugiere cómo hacerlo. No significa que lo va a hacer bien. Lo tengo que discutir y volver a decirlo acá. Pero esto está alineado con el diseño curricular. Perfecto. Propuesta. En un municipio rural de Colombia, una cooperativa de mujeres campesinas, acá me empiezo a errar. El contexto se lo pone la inteligencia artificial. Puede no ser significativo para mi contexto. ¿Debo yo mirar, esto es significativo en mi contexto? ¿Es real que una cooperativa de mujeres campesinas ha conseguido un subsidio del Estado para instalar un pequeño corral?
Esto de cría de gallinas ponedoras, que uno dice, no, es ficticio. Y además, qué casualidad que lo único que quiere hacer es minimizar ponerlo en el cerco, hacerlo cuadrado. Yo soy el que tengo que ser crítico en esto. Marcel, Dime. bueno, te voy a decir una cosa. Para el contexto del Huila, este problema sí es real. Bueno, El, entonces, no, o sea, por pero eso yo decía, pero espérate, te digo, o sea, es que me parece súper cool así como les estás explicando, porque resulta que a veces nosotros no nos ponemos en el contexto e inclusive muchas veces que vamos a trabajar, que el juego, que yo no sé qué, que hice cuántas, pero los niños, digamos que yo tengo un juego que está por fuera del contexto de los estudiantes. ¿Sí me entiendes? sí, Entonces resulta que hace poquito, digamos que, por ejemplo, en el Huila, hace, digamos, varios años se viene impulsando el emprendimiento con mujeres, digamos, cafeteras. O sea, ahorita, por ejemplo, nosotros aquí donde estamos, es considerado el nuevo eje cafetero de Colombia. Y dentro de las cuestiones de emprendimiento, me parece chévere que la inteligencia artificial lo saque, porque, por ejemplo, en municipios como El Lobo, en Algeciras, en El Agrado, entonces este emprendimiento de mujeres que tenían que armar un corral, entonces les daban una cantidad de pollos para que ellas hicieran, digamos, ese emprendimiento y desarrollaran. Inclusive para los estudiantes, varios de los que están ahí, no es desconocido que el profesor Julio Duarte en el programa, él desarrolló un trabajo de grado con unos estudiantes mirando, digamos, una cuestión de unos modelos de cría de pollos, ¿cierto? En estos contextos. Entonces me parece maravilloso, señores profesores, estudiantes que están allí escuchando a Marcel, porque en el momento que él dice, él le pregunta a la inteligencia artificial, para el contexto de Colombia, sugiéreme un problema, el problema le da un problema para él, o sea, la inteligencia le da un problema para el contexto de Colombia. No es, digamos que no es significativo si el profesor está en Bogotá, si el profesor está en Barranquilla, inclusive nosotros que estamos en Neiva, para muchos de nosotros esa situación no es significativa, pero para algunos de nuestros estudiantes, nuestros colegas, las instituciones a las que vamos, el problema sí es significativo. Y entonces ahí es donde está lo que nos indica Marcel, que yo tengo que ponerme, o sea, si yo no tengo el conocimiento, la inteligencia artificial no me va a resolver nada. no. Y me parece plausible, por ejemplo, en la pregunta que hace Candelo, porque, por ejemplo, puede ser inclusive el problema del asado. Pero entonces, si yo doy el problema del asado y en lugar de decir, ve a hacer un asado con tus amigos, entonces yo digo, invita a 4 amigos, total que Claro, conmigo ya son 5, entonces yo ya le estoy condicionando al estudiante, tal cual, ¿cierto? Esa tal cual. respuesta que le va a dar. Y entonces, Exacto. si no dejo que ellos elijan la carne que van a hacer, sino que les digo que fue Excelente, mi profe. cordero, cerdo o, bueno, no sé, chivo, entonces también allí yo estoy influyendo. Y o sea, a mí me encanta, Marcelo, Marcelo, y lo hemos discutido muchas veces, cuando tú, digamos, hablas en este aspecto, porque es que esos detalles de uso de la inteligencia artificial con estos fines de acercar a los estudiantes a lo que es la comprensión de la belleza que tienen las matemáticas, Sí. exige cada vez más que los estudiantes tengan claro qué son las matemáticas, cuáles son las matemáticas que se aprenden, cuáles son las que se enseñan y cómo buscar contextos reales y de significación para los estudiantes. Entonces yo quería decirte allí para Perfecto, mi profe. aportar que si, por ejemplo, entonces yo ahí le diría a la inteligencia artificial, no, yo no estoy en una zona campesina, o Claro, por ejemplo, ¿qué exacto. pasa si yo estoy en la ciudad y no en el campo? O bueno, hay cantidad de cosas que despiertan la creatividad de la persona que está formulando el problema y que quiere acompañar a otro en la tarea de aprender.
Entonces, hasta ahí. Excelente, excelente. Yo lo que cuestionaba es que ustedes son los que cuestionen. Por ejemplo, acá, cuando dicen que no es que está mal, el intercambio me permite generar un buen problema. Tienen disponibles 60 metros de malla metálica. La pregunta es, ¿así se consigue en mi contexto? Y como dice la profe Marta, que es excelente, ¿por qué condicionarle los 60 metros de malla? Que pueden decidir ellos en función de costos, cuánto quieren decidir, cuánto sería pertinente para criar gallinas hacer ese cerco. Y entonces debo analizar los metros de malla, cuánto vienen en mi entorno, lo venden como en rollos de cuánto, porque a lo mejor son en rollos de 10 metros. Entonces necesito cierta cantidad de rollos. Hay cosas que uno puede decir son interesantes, dicen, no descartan usar un diseño no rectangular si fuese más eficiente, entonces uno dice, esto me interesa porque no le condiciona que sea rectangular, era el terreno es rectangular, pero el cerco para estas gallinas puede no ser rectangular, entonces me da la posibilidad de ver, ¿y qué sería? ¿Cómo puedo hacer un cerco si no es rectangular? Entonces, me permite en el intercambio, ahora empieza, la malla cuesta 18.000 pesos por metro. No, eso no tiene que ser esto. Eso es, déjale que tus estudiantes busquen ese precio. Lo pueden encontrar desde su celular o van a preguntar al local si lo deciden ellos, pero no le condicionen. Pueden usar postes de madera cada 3 metros a 5.000 pesos cada uno. No. Esto lo tiene que decidir el estudiante, mirar y buscar información porque eso es lo bueno, y discuten en la clase. Yo encontré que dicen que hay que ponerlo cada 3 metros, otros no, mi papá me dice que hay que ponerlo cada 5, porque si se pone cada 5 también anda bien. Bueno, acuerdos con el grupo de estudiantes, entonces se vuelve interesante el problema. ¿Puedo usar inteligencia artificial? Sí, a lo mejor para comprender, pero no me va a resolver el problema. A lo sumo le puedo preguntar a inteligencia artificial, ¿cada cuánto se pone un poste? Pero claro, voy a tener que decir, ¿qué tipo de malla estoy colocando para el tejido esto? ¿De qué tipo? ¿Es grande? Tengo que dar mucho contexto y me va a decir, bueno, habitualmente se aconseja y no me da un valor y tengo que tomar decisiones. Entonces uno discute en la clase con los estudiantes, uso la inteligencia artificial y no corro el riesgo de que me lo resolvió inteligencia artificial y todos llegamos a la misma respuesta. No, porque un grupo de estudiantes puede haber decidido otra cosa, usó más metros de malla, menos metros de malla, decidió cuántas gallinas puede criar o no. Entonces, lo que a uno le interesa son los procesos, la forma en cómo el estudiante pensó ese problema, cómo lo recortó, y ahí viene la riqueza. Y hoy en día, digo, quiero rescatar estas cosas de inteligencia artificial. Me permite la interacción para mejorar mis propuestas, porque busco, le pregunto, ¿y esto dice el diseño curricular de Colombia? ¿Es acá? ¿Está acorde con tal cosa? ¿Cómo podría? ¿Me ayudas con tal cosa? Pero no es, ya está. Inteligencia artificial me sugirió este problema y yo sin pensarlo lo llevo con mis niños. No, yo conozco mis niños, lo que puede ser importante, una problemática de mi comunidad, y entonces ahí viene la riqueza de los problemas que voy a trabajar dentro del aula. Muchísimas gracias, doctor Marcelo. Uy, ¿Alguna otra pregunta? no, no, ¿No? Doctor, pues no habiendo más preguntas aquí en el público, nuevamente le agradecemos su disposición, la forma en cómo aclaró la pregunta, es muy bueno, la verdad, que es fundamental tener personas como usted que día a día están como con esa emoción de investigar matemáticas y querer transmitir a los demás. ¿Listo? Esperamos tenerlo aquí también presente algún día presencial, Por supuesto que sí. a encontrarnos en algún momento. Y no sé, un fuerte aplauso para él. El aplauso para ustedes que hace desde las 6, que están ahí, 6:30, así que el aplauso para ustedes. Va un abrazo enorme para cada uno de ustedes y uno muy especial para mi profe Marta, para mi profe Cristian, que los quiero ahí muchísimo. Así que
el corazón ahí con ustedes y a disposición. Abrazo enorme para todos. Que tengan un excelente sábado y excelente fin de semana. Hasta Bueno, luego. gracias, profe Marta, por todo. Gracias también. Listo, que esté bien, doctor.